Ayer se presentó el presupuesto 2018 y si alguno tiene memoria y si no lo tiene lo voy a recordar. En general cuando se presentan los presupuestos lo he escrito y lo he dicho que los números globales, la verdad que mucho a mí personalmente, como diría Carlos Salvador, para mí no es lo más relevante, sino que el presupuesto lo que indica claramente es cómo es la orientación de la política económica en función a cómo asignás los recursos. El presupuesto es cuánto vos pensás que vas a recaudar y con ese dinero cómo lo vas a gastar. Eso es lo más, para mí, lo más importante del presupuesto, esa tendencia que marca el corazón de la orientación de la política económica. Esto lo estuve diciendo en los últimos 20 años, digo, tanto por ahora los gobiernos de la Rúa, del Dualde, el kirchnerismo, porque vamos a empezar a discutir, y va a ser el 17% de inflación, va a ser el 3,5%, bueno, todos esos numeritos siempre son referencias. ¿Por qué apunto a cómo se distribuyen los recursos? Y ahí vos ves la característica, si es un gobierno donde reasigna los recursos en forma progresiva o en forma regresiva. ¿Cuál es el rubro? Ahí ya le estoy dando la pista. ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es el rubro que aumenta más en porcentaje en el presupuesto 2018 con respecto al 2017? El pago de deuda. Exactamente. Intereses del pago de la deuda. Digamos, ¿y esto por qué? Porque a partir del 10 de diciembre del 2015 se comenzó un ciclo inédito de endeudamiento, inédito por el monto e inédito por la cantidad de deuda en tan corto periodo. Entonces, obviamente, cuando vos tenés más deuda, ¿qué es lo que tenés que pagar? No solamente el capital, porque lo que le importa al banquero o al acreedor es los intereses. Esto desde el primer momento yo también mencionaba que lo que va a impactar sobre el tema del endeudamiento es cómo sube la carga de intereses y por consiguiente qué es lo que tiene que venir si se aumenta mucho la carga de intereses. El ajuste en las otras cuentas, en los otros rubros. Esto es de manual, no es que se tenga una bola de cristal, es simplemente saber la historia argentina. Fue así acá y en otros países del mundo en la historia de los días. Exactamente, y fue acá durante la década del 90, fue acá durante de la Rúa, que termina ahogando a la economía. Porque ¿qué es lo que van a tener que empezar a ajustar? Ya está claramente que se ajustó en términos reales las transferencias en ciencia y técnica, va a haber disminución de subsidios, por consiguiente aumento de tarifas, y vos fijate que el monto del déficit, del desequilibrio, va a ser igual o incluso superior. Y entonces decís, pero ¿cómo? Si bajar los subsidios y por consiguiente aumentar las tarifas, ¿cuál fue el argumento principal? Porque así baja el déficit. Pero ¿qué pasó? Subió tanto los intereses de la deuda que el déficit no baja. Entonces, ¿qué es lo que se produce si baja los subsidios, aumentan las tarifas y tengo que pagar más de intereses de la deuda? Transferencia de ingresos. Esto es cuando uno habla de transferencias de ingresos regresiva, es un ejemplo clarísimo, que lo visualizás y mejor lo sentís en tu bolsillo. ¿Qué es lo que significa? Pagás mucho más por la luz, el gas, el transporte, el agua. ¿Por qué? Te dicen que es para mayores inversiones, etcétera. Ese es el discurso para confundirte. ¿Por qué? Porque necesitan mayores recursos para pagarle a quién. A los bancos, a los grandes financistas, a los acreedores, porque tenés más endeudamiento. Te hago una consulta, Alfred. Es clarísimo, digamos, el que no quiere entenderlo, a mí, no es que hay que estudiar economía. Aumentan las cosas para poder mantener los intereses de la deuda, de una deuda de la cual no se invirtió nada. Exacto. ¿Cuál es el efecto a futuro al no invertirse nada y seguir creciendo esos intereses? Si sigue el aumento de los intereses y por consiguiente también el incremento de la deuda, que también en el presupuesto más o menos habla como que va a tener que ser entre 30.000 a 35.000 millones de dólares, llega un momento que te hace muy difícil pagarlo.
¿Cuándo va a ser ese tiempo? Y no sé, pero es insustentable. Ahí donde empieza ya el riesgo país y todo eso. El riesgo país o el riesgo de default. Te pueden seguir financiando 1, 2, 3, 4, no sé cuántos años más. Puede seguir, pero hay fenómenos externos que no los manejas. Puede subir la tasa de interés, puede haber la guerra con Corea del Norte, qué sé yo, diferentes motivos o diferentes situaciones, shock externos que son inmanejables. Por eso tenés que tener más protección, mayor defensa. Esto no, al revés, bajaron las defensas. ¿Cuánto fue la deuda? ¿En cuánto creció durante este gobierno? En términos netos, Sí. y casi hubo una emisión de 100.000 millones de dólares, números redondos, pero mucho de eso fue para pagar deuda, es alrededor de 60.000 millones, 70.000 millones de dólares. Por eso, déjame llegar acá. Lo que se tomó para pagar deuda, después decís que 60.000 millones quedaron es para libres. cubrirlo, claro, cubrir diferentes agujeros. Eso, ¿qué se hizo con esa fuga plata? de capitales, gran parte. O sea, trajimos plata para sacarla. Exactamente, gran parte fue fuga de capitales y otra para financiar el desequilibrio del sector externo, o sea, por ejemplo, el aumento de importaciones, que hoy tenés un déficit comercial porque las importaciones aumentan más que las exportaciones, o sea, tenés un agujero por ese lado, tenés un agujero por el sector financiero porque hay fuga de capitales, y después tenés un agujero que va creciendo, que es el pago de intereses y el pago de la deuda. Entonces, vos lo que tenés es esa deuda, sirvió para infraestructura, sirvió para el desarrollo, para tener una mayor capacidad de repago de esa deuda, no. Un punto que por ahí es técnico, pero quiero decirlo, en general se dice, bueno, fue el proceso de desendeudamiento del kirchnerismo lo que llevó la deuda en dólares respecto al PBI, o sea, al Producto Interno Bruto, que es la generación de bienes y riquezas en un año país, a niveles muy bajos, a nivel históricos en Argentina y a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, en términos globales, sería alrededor del 30% según el presupuesto, la deuda pública neta sería el 30% esa deuda sobre el PBI, ¿no? Entonces decís, es baja. Ahora bien, vos tenés numerador y denominador, ¿no? Entonces vos tenés el monto de la deuda que es en dólares. El PBI vos lo calculás, y entonces hay una devaluación. Ese PBI en pesos, en dólares, se licúa, claro. O sea, baja. Entonces, pero el del monto de la deuda no se licúa. Necesitas más. Exactamente. Entonces ese porcentaje que se dice que puede ser el 30%, si tenés una fuerte devaluación, en realidad no es el 30%, sino que puede saltar al 40, al 50. Es como cualquiera de nosotros que tuviera una deuda en dólares. Si se devalúa, tenés que juntar más pesos para pagarlo. Exactamente. Entonces ahí no es que tan fácil te van a financiar, porque tenés un mayor riesgo. Escuchándote, quería preguntarte, Alfred, porque esta semana estuvo en Argentina el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. ¿Cuál es la característica de la deuda que estamos tomando con el BID? Todos los porque años. Anunciaba el presidente del BID que Argentina se convirtió este año en el principal acreedor del BID. Sí, digamos, esos créditos son mejores que los del sistema financiero. ¿Por qué? Porque es una tasa de interés más baja. Pero si no lo utilizas, tenés que pagar una comisión importante, porque son créditos en contraprestación a obras o a programas específicos que tenés que desarrollar. Pero cuando te dicen que sí, que el BID va a prestar 4.000 o 5.000 millones, no es que desembolse inmediatamente. Son proyectos que en forma global pueden estar entre 2, 3, 4, 5 y hasta 6 años. A lo largo de ese periodo es que se hace ese desembolso. Todos los años vos podés agarrar todos los archivos de los diarios en los últimos 20, 30 años, vos vas a tener que hay anuncios que el BID y el Banco Mundial hacen programas que siempre aparecen de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Y para cerrar con el tema del endeudamiento, yo estoy hablando del endeudamiento del Tesoro. El endeudamiento del Tesoro en dólares y en pesos, o sea, del Tesoro Nacional. Pero hay otra cuenta de endeudamiento que durante esta semana se alcanzó un récord, que es el endeudamiento del Banco Central, a través de las famosas LEBAC, letras del Banco Central, digamos, instrumento que sirve para
la especulación y bicicleta financiera fenomenal, una de las bicicletas financieras con rentas en dólares más elevadas del mundo. Bueno, el stock total de Lebac, la cantidad de deuda de cortísimo plazo emitida por el Banco Central, alcanzó el billón, 1 billón de pesos, 1 billón de pesos, que genera el pago de intereses, devenga un pago de intereses diarios de 743 millones de pesos diarios. Cada día, por ese endeudamiento que sirve para la bicicleta financiera, etcétera, etcétera, de las Lebac y el Banco Central, genera un pago diario de intereses de 743 millones de pesos. ¿Qué es lo que se puede hacer con 743 millones de pesos? No, te iba antes de llegar ahí, porque está buena la comparación. ¿Recordás cuando decían Aerolíneas Argentinas le hace perder el Estado por día 1 millón de pesos? Sí. Bueno, hay 743 aerolíneas que le están haciendo perder al Estado por día. Claro, es un hospital de alta complejidad por día. Y también, que esto lo dije en C5N, ¿cuánto era el fútbol para todos? Que te hacían un escándalo, que más o menos se rasgaban la vestidura, la dignidad nacional y la seriedad de un país estaba en juego, porque se invertía 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares en todo el año, para que todos tengamos fútbol para todos. Bueno, en 4 días de intereses Lebac, es fútbol para todos en un año. Te digo la verdad, no entiendo nada de la economía. Cuando me explican estos gurúes no entiendo nada. La otra noche me quedé para entender la economía 2 horas. ¡Gurúes! 1000 horas. No la entiendo. Pero cuando te la explica Alfredo es en castellano. Está más caro. Ahora la entiendo.